Muy bien, buenos días compañeros. Hoy vamos a empezar a ver, o vamos a darle seguimiento a lo que estábamos viendo la semana pasada con respecto a, o bueno, la clase de reposición de la semana pasada con respecto a las expresiones algebraicas. Hoy vamos a ver, eh, pues, la parte medular de lo que nos interesa de los casos de factorización de forma especial. Y vamos ahí a hacer énfasis en dos casitos extra que en su momento vamos a chequear, ¿verdad? Entonces, hoy estamos 8 de agosto del 2026 y vamos a ver las fórmulas especiales de factorización. Estas también las tienen que agregar al formulario que dejamos para entrega de la siguiente semana. Dentro de las fórmulas que vamos a ver, son 5 fórmulas bastante sencillas, pero que en su momento creo que vale la pena que las veamos porque son las más utilizadas y sobre todo porque son las que más se dificultan en el aprendizaje. Así que veamos, la primera fórmula que vamos a utilizar se le llama a una diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados es que nos dice que cuando nosotros tenemos a al cuadrado menos b al cuadrado, ojo, porque está cada quien con su exponente al cuadrado, no están dentro de una raíz o dentro de un paréntesis. Esto va a ser igual a decir a menos b por a más b, ¿sí? Sin embargo, esto puede ser utilizado sí y solo si tiene una connotación de que tanto el primer término como el segundo término tengan raíz cuadrada exacta, ¿sí? ¿De qué manera? Veámoslo. Tenemos 9x al cuadrado menos 16y al cuadrado. Para poder resolver este ejercicio como una diferencia de cuadrados, lo primero que nosotros tendríamos que hacer es decir si este 9x al cuadrado tiene raíz cuadrada exacta. Y para ello podemos asumir y decir que podemos dividir la raíz cuadrada en dos, en la raíz cuadrada de 9 y la raíz cuadrada de x al cuadrado. Raíz cuadrada de 9, pues va a ser 3. Raíz cuadrada de x al cuadrado, sabemos que la raíz cuadrada y el exponente al cuadrado se eliminan y nos queda x. Perdón. Entonces, 9x al cuadrado, nosotros podemos asumir que sí tiene raíz cuadrada exacta, ¿sí? Y entonces también podríamos decir que el 16y al cuadrado tendría que tener raíz cuadrada exacta. Entonces decimos 16y al cuadrado entre su raíz cuadrada va a ser igual a raíz cuadrada de 16 por raíz cuadrada de y al cuadrado. Y esto va a ser igual a raíz cuadrada de 16 es 4. Raíz cuadrada de y al cuadrado, se elimina la raíz con el exponente al cuadrado y nos queda y. Como si tenemos y podemos determinar que esto es una raíz cuadrada exacta, podemos asumir y definir que sí podemos utilizar pues la diferencia de cuadrados. Y entonces la respuesta de nuestro ejercicio sería
3x menos 4y por 3x más 4y. Y de esa manera nosotros resolvemos nuestro ejercicio. ¿Cuál es el secreto de saber si tenemos una raíz cuadrada, una diferencia de cuadrados o no? Pues que ambos términos que estén dentro de nuestra expresión algebraica puedan tener la raíz cuadrada exacta. Si uno tiene raíz cuadrada, pero el otro no, entonces no podríamos utilizar nuestra diferencia de cuadrados. ¿Ok? Primer caso, diferencia de cuadrados. Segundo caso, vamos a tener el cuadrado perfecto o el trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo se resuelve el trinomio cuadrado perfecto? Pues diríamos al cuadrado más 2 veces AB más B al cuadrado. Esto va a ser igual a decir A más B elevado al cuadrado. Y entonces, aquí tendríamos que decir lo siguiente. Para resolver este ejercicio, tanto el término A como B tienen que tener raíz cuadrada exacta. Y entonces diríamos, por ejemplo, 9x al cuadrado más 24xy más 16y al cuadrado. Si resolvemos esos ejercicios, entonces nosotros tendríamos que decir lo siguiente. Número 1. Raíz cuadrada de 9x al cuadrado. Podemos decir que esto es, por el ejercicio anterior, 3x. Raíz cuadrada de 16y al cuadrado. Nosotros podemos decir que esto sería 4y. Vaya. Pero este ejercicio o este ejemplo o este caso de factorización no solamente se caracteriza por sacar las ambas raíces, sino que también se caracteriza porque nosotros podamos definir mediante una comprobación simple que esta es la respuesta correcta y que el ejercicio sí tiene salida. ¿Cuál es esa comprobación? Bueno, que los resultados de las raíces cuadradas al multiplicarlos por 2 nos den esta respuesta de en medio. Entonces veamos. Multipliquemos 3x por 4y por 2. Y esto nos da 3 por 4, 12 por 2, 24, xy. Como es igual a lo que tenemos nosotros arriba, entonces podemos decir que estos valores sí corresponden a la respuesta. Pero ojo, la respuesta no es esto que vemos en pantalla. La respuesta la tenemos que aplicar según esta fórmula. Y entonces esto va a ser igual a 3x más 4y, todo esto elevado al cuadrado. Y cuando tengamos esto,
Pues esa sería nuestra respuesta. Ahora, ojo, que este cuadrado perfecto se aplica sí y solo si, esta fórmula se aplica sí y solo si, todas las expresiones dentro de mi trinomio son positivas. Es decir, no tenemos un signo negativo. ¿Qué pasaría si ahora tenemos igual un trinomio cuadrado perfecto, pero ahora con signo negativo? Es decir, a al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado. Aquí es similar a lo que estábamos trabajando arriba. Similar. Pero aquí ya tenemos un signo negativo. Y eso significa que la respuesta ya no puede ser esta, sino que la respuesta en dado caso sería a menos b elevado al cuadrado. Si tenemos un signo negativo, entonces la respuesta pasa a ser negativa. Veámoslo con el mismo ejemplo que estábamos analizando anteriormente. Teníamos 9x al cuadrado menos 24xy más 16y al cuadrado. O bueno, mejor cambiémoslo para que vean ustedes que se aplica de otra manera. Perdón. Entonces tenemos 25x al cuadrado menos 20xy más 4y al cuadrado. Ok, veamos. Raíz cuadrada de 25x al cuadrado. Raíz cuadrada de 25, 5. Raíz cuadrada de x al cuadrado, x. Veamos ahora. Raíz cuadrada de 4y al cuadrado. Raíz cuadrada de 4, 2. Raíz cuadrada de y al cuadrado, y. Esto lo tendríamos que multiplicar por 2, por ambos términos, lo que nos quedaría como 5x por 2, por 2y, por 2. Y esto nos queda 5 por 2, 10 por 2, 20. X por y, xy. 20xy. Como es lo mismo que tenemos en la parte de arriba, entonces aquí podríamos decir que la respuesta sería 5x menos 2y todo elevado al cuadrado. Y entonces así podemos nosotros decir que ya tenemos la resolución de nuestro ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta acá, compañeros? Todo bien, ingeniero. Nítido. Veamos el cuarto caso de factorización especial, a lo que nosotros le llamamos una diferencia de cubos. Aquí lo que tendríamos que hacer es decir que si tenemos a al cubo menos b al cubo, esto va a ser igual a decir a menos b multiplicado por a al cuadrado más ab más b al cuadrado. Esa sería la fórmula que vamos a utilizar para una diferencia de cuadrados. Pero al igual que en el trinomio cuadrado perfecto, tanto a como b
tienen que tener raíz cúbica exacta. Si no tiene raíz cúbica exacta, esta fórmula no se puede aplicar. Y tendríamos que ver ahí otra manera de poder ver, pues, cómo lo aplicamos, ¿no? Veamos un ejemplo. Si tenemos 8x al cubo menos 27y al cubo, ¿esto a qué sería igual? Bueno, vamos a decir que esto va a ser A y que esto va a ser B, ¿sí? A va a ser 8x al cubo. Si le aplicamos raíz cúbica a 8x al cubo, por la propiedad distributiva podemos dividirlo en dos. 8 raíz cúbica por x al cubo raíz cúbica. Y esto va a ser igual a raíz cúbica de 8, nos quedan 2. Y sabemos por las leyes de los exponentes y de los radicales que raíz 3 y exponente 3 se eliminan y nos quedaría solamente la x. El término a, pues sí tiene raíz cúbica exacta. No tenemos mayor problema con eso. Veamos con el término b. B sería igual a 27y al cubo. Raíz cúbica de 27y al cubo es igual a decir, por la propiedad distributiva, 27 dentro de su raíz cúbica por y al cubo dentro de su raíz cúbica. Raíz cúbica de 27 nos quedaría 3. Nuevamente, raíz al cubo y exponente al cubo se eliminan y entonces me quedaría solamente la base, que sería la y. Como los dos tienen raíz cúbica exacta, entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Y qué podríamos hacer? Pues fácil, nosotros podemos decir que esto sería igual a decir, ok, primero, a menos b, que sería 2x menos 3y, multiplicado por 2x al cuadrado, que es a al cuadrado, más a, que es 2x por b, que es 3y, más b al cuadrado, que es 3y elevado al cuadrado. Como se dan cuenta, una diferencia de cubos ya no es tan sencillo de solo aplicar la fórmula, sino que después de aplicar la fórmula nosotros tendríamos obligadamente que resolver pues los paréntesis que tengamos. Y decimos que esto va a ser igual a 2x menos 3y por 2x al cuadrado, serían 4x al cuadrado, más 2 por 3, 6xy, más 3 al cuadrado, 9, y al cuadrado. Y entonces de esta manera nosotros podemos decir que ya tenemos la respuesta de nuestro ejercicio. ¿Alguna pregunta a la diferencia de cubos? Ok, ya vimos la diferencia de cubos. Ahora veamos como último caso la suma de cubos. Y para la suma de cubos podríamos decir
esto de la siguiente manera. Si tenemos a al cubo más b al cubo, esto sería igual a decir a más b por a al cuadrado menos ab más b al cuadrado. Ojo, porque la diferencia y suma de cubos es muy similar en sus fórmulas, pero siempre vean los signos para que no se confundan. Mientras aquí tiene menos, aquí tiene más, ¿sí? Entonces en su formulario sí es muy necesario que pongan todos ese tipo de detalles para que ustedes lo puedan entender de una buena manera. Bueno, tenemos a al cubo más b al cubo. Aquí, al igual que en el otro caso, tanto a al cubo como b al cubo tienen que tener raíz cúbica exacta, ¿sí? Veamos un ejemplo. Y pongamos, a ver, que sea 64x al cubo más 729. Eso que puede ser igual. Ok, entonces para que nosotros podamos realizar, en dado caso, esta operación, lo primero que tenemos que hacer es definir quién es A y quién es B. Y aquí vamos a decir, esto es A, esto es B. A va a ser igual a 64x al cubo, raíz cuadrada de 64x al cubo, se recuerdan siempre, raíz cuadrada de 64 por raíz, perdón, raíz cúbica de 64 por raíz cúbica de x al cuadrado. Y entonces nosotros podemos decir raíz cúbica de 64 va a ser igual a 4. El cubo de la raíz y el cubo del exponente se eliminan y solamente nos queda x. Y b va a ser igual a 729. La raíz cúbica de 729, ¿cuánto será? Pues van a ser 9. Como ambos tienen raíz cúbica exacta, podemos utilizar pues la fórmula de la suma de cubos. Y entonces podemos hacer lo siguiente. Y vamos a decir que esto va a ser igual a, que es 4x, más b, que es igual a 9, por a al cuadrado, 4x al cuadrado menos a, que es 4x por b, que es 9, más b elevado al cuadrado. Ok, ya completamos nuestra fórmula, ahora vamos a tener que simplificar. Y vamos a decir que esto es 4x más 9 por 4 elevado al cuadrado va a ser igual a 16, x elevado al cuadrado, menos 4 por 9, 36, más 9 por 9, 81. Y entonces, esta sería la respuesta a nuestro ejercicio. Entonces, si se dan cuenta ahí, pues ya tenemos una forma en cómo poder, en dado caso, resolver nuestros ejercicios. ¿Alguna pregunta, compañeros?
Muy bien. Como no hay preguntas, entonces, y todavía tenemos ahí un tiempito disponible, vamos a, como siempre, a resolver un par de ejemplos y luego les va a tocar a ustedes resolver algunos ejercicios. Todavía nos queda ahí, pues si no estoy mal, un periodo disponible. La clase termina a 12:45, justo, tenemos para resolver unos 4 o 5 ejercicios y después lo demás. Entonces, veamos este ejemplo. Nuestro primer ejemplo va a ser resolver 4x al cuadrado menos 25. Ok, aquí vamos a hacer algo bastante sencillo. Solo si me dan ustedes un minuto, voy a tratar de copiar esto. Esto lógicamente para que ustedes para no estar subiendo y bajando, ¿va? Eh, pues en todos los casos, para que sepan reconocerlos. Ok, esas son las 5 fórmulas que vimos ahorita. Las coloqué aquí para que ustedes logren ahí, pues, diferenciar un poquito esto. Solo voy a hacer un poquito más pequeño. Y lo convertimos en imagen. Ahí estamos. Ok, entonces, la primera forma para que nosotros podamos diferenciar qué es cada una de estas cosas, es que podamos establecer que o saber establecer nuestro ejercicio a qué se parece, ¿sí? Porque si no, por más que querramos aplicar la fórmula 5, una suma de cuadrados o una suma de cubos a esto, o una diferencia de cubos a esto, pues no lo vamos a poder aplicar. Simple y sencillamente, ¿por qué? Porque el caso 4 y el caso 5 es exclusivamente para el uso de cubos, de expresiones cúbicas. El caso 2 y 3 es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Y un trinomio qué significa? Tres términos. Y nosotros aquí, ¿cuántos tenemos? Solamente dos. Por ende, por eliminación directa y fácil, no podemos utilizar estos cuatro. ¿Cuál nos quedaría? Nos quedaría únicamente el número 1. Y entonces, pues, lo utilizamos. Y decimos, raíz cuadrada de 4x al cuadrado, pues esa, raíz cuadrada de 4, 2 raíz cuadrada de x al cuadrado, x. Raíz cuadrada de 25 nos da 5. Como ambos tienen raíz cuadrada exacta, pues en este caso podemos decir lo siguiente, que esto sería igual a decir 2x más 5 por 2x menos 5. Y esta sería nuestra respuesta de una manera bastante sencilla, bastante directa y sin hacer mayor cálculo. ¿Sí? Si se dan cuenta, pues los casos de factorización no son tan difíciles. Veamos nuestro siguiente ejemplo. Siempre voy a mantener esto aquí a la vista.
Y aquí, pues, vamos a entender que no solo con una letra y con un número pueden darse estos casos de factorización, sino también pueden darse de manera compuesta. ¿De qué forma? Si tenemos x más y elevado al cuadrado menos z elevado al cuadrado, pues bueno, ahí ya no son tres o no son uno o dos términos, sino son más términos, ¿no? Y entonces nosotros podríamos decir lo siguiente. Esto que está aquí tenemos que hacer que se parezca a algo que esté por acá, ¿sí? Ok, ¿es un cubo? No, porque los exponentes, perdón, son al cuadrado. No podemos utilizar esto. ¿Es un trinomio? Yo diría que no. Simple y sencillamente porque, ay, perdonen, porque esta expresión de acá, todo el cuadrado le afecta a toda la expresión. Este cuadrado le afecta a toda la expresión. Es decir, que esto es una expresión y que esto es otra expresión. Por tanto, no podemos decir que es un trinomio, sino que sigue siendo un binomio. Y por ende, entonces, esto se transforma en una diferencia de cuadrados. Ok, pero aquí hay que saber que la diferencia de cuadrados no se va a trabajar de una manera directa, así como lo veníamos trabajando en los ejemplos anteriores, sino que aquí tendríamos que analizarlo de la siguiente manera. Primero, establecer que todo esto representa a una expresión algebraica. Todo esto representa una expresión algebraica. Entonces, vamos a decir que vamos a hacer una sustitución y le vamos a colocar A minúscula. A minúscula va a ser igual a X más Y. ¿Sí? Cuando hacemos esa sustitución, esta expresión algebraica se va a transformar en A al cuadrado menos Z al cuadrado. Y si se dan cuenta ustedes, esto que tenemos aquí, ahora sí ya es más parecido a la fórmula de la diferencia de cuadrados. Y entonces ya podemos resolver diciendo a al cuadrado raíz cuadrada de a al cuadrado nos da a. Raíz cuadrada de z al cuadrado nos da z. Por lo tanto, la respuesta tendría que ser a más z por a menos z. Pero ojo, la respuesta no solamente es esta. ¿Por qué? Porque dentro de mi expresión algebraica inicial, esta de acá, yo no tengo ninguna A. ¿Qué es lo que hacemos? Convertimos esta a X más Y, porque aquí dijimos que A significa X más Y. Y entonces la respuesta a nuestro ejercicio sería que esto es igual a, perdón, ya no es A, sino es X más Y más Z por X menos Y, perdón, X más Y menos Z. Prácticamente que dijimos que X más Y es A. Y entonces esto es la sustitución que hicimos. Y por lo tanto, nuestra respuesta, perdón, la respuesta al ejercicio sería esta.
Entonces, con eso nos damos cuenta nosotros que no podemos solamente utilizarla de una manera, ¿qué les diría yo? De una manera simple y sencilla, sino que podríamos, pues, analizar de una manera simple que lo que tengamos como ejercicio se parezca a uno de los 5 casos de factorización que vimos el día de hoy. ¿Sí? Ok, antes de seguir con el siguiente ejemplo, y algo que se me había olvidado decirles, es hablar directamente sobre lo siguiente. El caso número 1 de factorización y la parte especial, a lo cual le llamamos el factor común. Vamos a preguntar. Vamos a ver aquí, por ahí me aparece en el listado. Lady Morales, ¿me podrías decir qué es el factor común? Ingeniero, bueno, el factor común, yo siento que son los números y letras que se repiten de los mismos términos, ¿no? Sí, prácticamente es eso. El factor común, nosotros lo podemos definir como, pues, algo que se repite, ¿sí? Vamos a ver la siguiente, gracias, Lady. Vamos a ver a May- Nancy Roblero, la penúltima del listado. Nancy Roblero, ¿cómo calculamos el factor común? Si, si la expresión se repite, Ajá. así la podemos calcular. Si no se repite, no la podemos calcular. Bueno, sí, en teoría sí. Va, veamos un ejemplo. Tenemos eh, la expresión algebraica AX más AY. Como ustedes se darán cuenta, en esta expresión algebraica hay algo que se repite. La A, ¿sí? Es un factor común. Yo lo que necesito es que este factor común podamos establecer de alguna manera que esto, pues, lo saquemos de esta expresión algebraica. ¿Cómo lo hacemos? Pues esto sería igual a decir, lo que es común lo vamos a sacar de la expresión y del paréntesis que estemos trabajando. Y entonces dividimos este factor común dentro de la expresión algebraica. Entonces nos quedaría AX sobre A. La A se elimina y solamente nos queda la X. Entonces esto nos quedaría X más el factor común lo dividimos dentro de AY y nos quedaría AY sobre A. La A se repite, entonces se eliminan y esto nos quedaría como Y. Y entonces aquí colocamos la Y. Y entonces ya pudimos obtener nuestro factor común. Y a partir de ahí podríamos establecer la correcta correlación de poder realizar este tipo de, pues, este tipo de ejercicios. ¿Sí? Es algo bastante sencillo que en su momento no tendríamos por qué tener problemas al momento de resolverlos. Veamos un ejemplo ya en concreto, con números y letras. Vamos a tener nuestro ejemplo número 3.
El ejemplo número 3 nos va a decir que tenemos 2x a la cuarta menos 8x al cuadrado. Ok. Veamos a alguien más que esté por ahí. Marlon Vinicio Reina. ¿Cómo calcularías el factor común de esta expresión algebraica? Pues yo diría que hay que simplificar primero, digamos. Para mí sería, o sea, a simple vista podría decir que sería el 2 porque como se dividen, los dos se pueden dividir dentro de 2. Sí, precisamente es así. Aquí ya no solo tenemos que ver, gracias Marlon, no solo tenemos que ver que se repiten las letras, sino también que se repiten los números. No solamente son números y letras, o no solo números ni no solo letras, sino tienen que ser el factor común de ambos lados, ¿sí? Y en este caso lo primero que podríamos decir es cuál es el número más bajo. El número más bajo es el 2. Entonces el factor común podría ser el 2, ¿sí? Factor común 2. Ok. Y en las letras, vamos a ver. La última del listado, Jimena Mazariegos. ¿Me podrías decir, dentro de las letras, ¿será que existe algún factor común? Sí, ingeniero. ¿Cuál sería? La X. ¿Con algún exponente o sin ningún exponente? Pues ahí tomamos a consideración lo mismo, ¿verdad? ¿La letra se repite? Sí, se repite. Entonces colocamos la base. ¿Pero qué exponente le colocamos? Ok, aquí es bastante sencillo, porque igual colocamos el exponente más pequeño de los que tengamos repetidos. En este caso sería 2. Entonces nuestro exponente sería al cuadrado. Y el factor común es 2x al cuadrado. Calculemos lo que está dentro del paréntesis. Ahora calculemos 2x a la cuarta dividido 2x al cuadrado. ¿Sí? 2 arriba y 2 abajo se eliminan. ¿Tenemos la misma base? Sí. Es una división, entonces tenemos que restar los exponentes. Y nos quedaría x al cuadrado. ¿Va? Entonces nos queda x al cuadrado. Le colocamos el signo negativo a ustedes. Ahí sí que es solo copiar el signo negativo. Y ahora vamos a trabajar la parte de 8x al cuadrado dividido 2x al cuadrado. 8 dividido 2 nos queda 4. X al cuadrado arriba y x al cuadrado abajo se eliminan. Y entonces nos quedaría solo el 4. ¿Van? Y entonces a nuestra respuesta le colocamos el 4. Y aquí nosotros ya aplicamos un factor común. Ahora, si se dan cuenta ustedes, la respuesta no queda ahí nada más. ¿Por qué? Porque esto que tenemos aquí no es un cubo, no es un trinomio, pero sí parece una diferencia de cuadrados. Y entonces aquí, esto lo voy a poner aquí abajito. Ahí está. Entonces parece una diferencia de cuadrados, ¿va ustedes? Entonces, ¿qué podríamos decir? Raíz cuadrada de x al cuadrado, x.
raíz cuadrada de 4, 2. Ambos tienen raíz cuadrada. Por lo tanto, podríamos decir que esto se transformaría en 2x al cuadrado por x más 2 por x menos 2. Y como ya no tenemos más para poder seguir realizando algún otro ejercicio u otro caso de factorización, podemos decir que la respuesta de nuestro ejercicio es esta. Y entonces, si se dan cuenta, no solamente podemos aplicar un caso de factorización, sino podemos aplicar los, que serían como 14 casos de factorización que nosotros podemos, o que nosotros sabemos y podemos aplicar. ¿Va? ¿Alguna pregunta de este ejercicio, compañeros? No, muy bien. Vamos entonces ahora a hacer el siguiente ejercicio. Ejemplo número 4. Ejemplo número 4. Vamos a tener la expresión algebraica x a la quinta y al cuadrado menos xy a la sexta. Esto ya lo voy a resolver ya sin tanto paso a ustedes para que veamos ya un poquito más claro todo. Entonces tenemos primero un factor común, ¿va ustedes? De la x y x y y. Entonces nuestro factor común va a ser xy. Pero la x, el exponente menor es 1. La y, el exponente menor es 2. Entonces, aquí le colocamos a la y el cuadrado. Y decimos x a la quinta y al cuadrado dividido xy cuadrado. Y al cuadrado arriba y al cuadrado abajo se eliminan y nos queda solo x a la quinta sobre x, como se están, misma base y se están dividiendo, se restan los exponentes, 5 menos 1 nos queda x a la cuarta. Ok, x a la cuarta. El primer factor común sería x a la cuarta menos xy a la sexta, dividido xy al cuadrado, x arriba y x abajo se eliminan y nos queda y a la sexta por y al cuadrado. Misma base se copia, como se están dividiendo, se restan los exponentes y nos queda y a la cuarta. X a la cuarta, y a la cuarta. Ok. Esto corresponde a la aplicación del factor común. Va. Ay, pues más. No copié esto. Ahora, si se dan cuenta, esto que está acá no es un cubo. Podemos quitar los últimos dos casos de factorización. Esto que está acá no es un trinomio. Podemos quitar el trinomio cuadrado perfecto. Y nos queda única y exclusivamente una diferencia de cuadrados. Ahora, ¿cómo sabía yo que hay que aplicar ahí una diferencia de cuadrados? Sencillo. Porque dos términos que tengan un exponente par y que se separe por un signo menos,
casi que obligatoriamente podemos decir que va a ser una diferencia de cuadrados, ¿sí? Entonces apliquémoslo. Y esta diferencia de cuadrados nos va a decir x a la cuarta dentro de su raíz cuadrada. Si convertimos ese radical a exponente, nos va a quedar x a la 4 dividido 2. Y que esto nos queda 4 dividido 2. Nos queda al cuadrado. X al cuadrado. Luego nos va a quedar y a la cuarta dentro de su raíz cuadrada. Va a ser igual a la y a la 4 dividido 2 si transformamos ese radical en exponente. Y esto nos va a dar, al final del día, y al cuadrado. Esto es parte de la diferencia de cuadrados. Ok, entonces, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta sería x por y al cuadrado por x al cuadrado más y al cuadrado por x al cuadrado menos y al cuadrado. Y si se dan cuenta nuevamente, ahora nos queda otra diferencia de cuadrados. Exponente al cuadrado o exponente par y exponente par aquí de un signo negativo es una diferencia de cuadrados. Entonces aquí le vamos a poner diferencia de cuadrados 1. Y aquí la diferencia de cuadrados 2, que sería x al cuadrado por su raíz cuadrada. Exponente cuadrado y raíz cuadrada se eliminan y esto nos da x. Y al cuadrado nos da y, ¿por qué? Exponente cuadrado y raíz cuadrado se eliminan. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay otra diferencia de cuadrados. 2 le vamos a poner. Y entonces la respuesta de nuestro ejercicio sería x por y al cuadrado por x al cuadrado más y al cuadrado por x más y por x menos y. Y prácticamente esta sería la respuesta de nuestro ejercicio. Y como les dije anteriormente, no necesariamente tenemos que aplicar solo un caso de factorización. Podemos aplicar todos los casos de factorización que nos apliquen en nuestro ejercicio. ¿Alguna pregunta, compañeros? Ok. Bueno. Aquí vamos a hacer algo ahora. Vamos a ver ya por último tema del día, el último caso de factorización para el día de hoy, al cual les vamos a llamar el factor común por agrupación. ¿Qué es el factor común por agrupación? Supongamos que nosotros vamos a tener un polinomio de la forma a, pongámoslo, ax al cubo más ax al cuadrado más bx más b, ¿sí? Usualmente el factor común por agrupación se trabaja un 80% de los casos, un 85% de los casos cuando hay polinomios.
Es decir, no se aplica con un binomio, no se aplica con un trinomio, la mayor parte de veces, un 90 tal vez por ciento de las veces. Me atrevería a decir que es por polinomios. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, tenemos algo que se repite aquí y tenemos algo que se repite aquí. ¿Qué haríamos? Bueno, lo primero es decir que dejamos y sacamos lo que se repite. Por agrupación, ¿qué significa? Que vamos a agrupar primero estos términos con un factor común y luego estos otros términos con otro factor común. Y entonces esto nos quedaría de la siguiente manera. Factor común de lo que está en verde. Vamos a poner en verde todo. A. Pero también se repite la X, ¿va? Entonces ponemos X con el exponente menor al cuadrado. Y nos quedaría AX al cubo dividido a X al cuadrado. La A y la A se eliminan. X al cubo dividido X al cuadrado nos quedaría X a la 3 menos 2, que sería igual a X. Entonces nos queda X más AX al cuadrado dividido a X al cuadrado. A se repite abajo y se repite arriba, se eliminan. X al cuadrado se repite abajo y se repite arriba, se eliminan. Entonces esto nos daría como respuesta un 1. Nos queda 1. Cerramos el paréntesis del primer factor común. Hagámoslo el factor común siguiente. A esto le vamos a decir más. Ok, ¿cuál es el factor común de lo que está en naranja? Pues ya solo sería la B. Entonces nos queda B por BX dividido B. B arriba y B abajo se eliminan y aquí nos queda X. X más B dividido B. Esto es igual a, se elimina abajo, se elimina arriba y nos quedaría 1. Nos queda 1. Ahora, aquí hay una constante, si ustedes se dan cuenta. ¿Cuál es la constante de lo que estamos trabajando? La constante de lo que estamos trabajando es que tanto en el primer término como en el segundo término tenemos que se repite el x más 1. El método lo que nos dice es, si se repite esto, entonces junte estos dos y multiplíquelo por esto. Es decir, que la respuesta sería ax al cuadrado más b multiplicado por x más 1. Como se repite en ambos términos, o en ambos términos, lo único que hacemos es copiarlos una vez. Y entonces diríamos nosotros, al utilizar la fórmula del factor común por agrupación, que esto tendría que ser el resultado de nuestra operación, el resultado de nuestra factorización. ¿Sí? Es literal lo mismo que el factor común normal, ¿va ustedes? Lo único es que tiene el procedimiento extra de decir, bueno, pues ahora junto dos paréntesis que se parecen y solo lo coloco una vez. Veámoslo con un ejemplo. O con un par de ejemplos. Y digamos que tenemos x al cubo más x al cuadrado más 4x más 4. Similar al que estábamos haciendo ahí con los números A y B. ¿Sí? Y vamos a decir, vamos a separarlo mientras aprenden a hacerlo ustedes de manera ya mental, lo vamos a separar por colores y vamos a decir, lo que se repite en el color verde es la x al cuadrado. Y decimos
x al cubo dividido x al cuadrado, esto nos da x a la 3 menos 2 y es igual a x. Entonces nos da x más x al cuadrado dividido x al cuadrado, se eliminan los dos y nos da 1. Y esto nos da 1. Más, que se repite en el término que tenemos en naranja, pues se repite el 4, ¿verdad? Y tenemos 4 por 4x dividido 4. 4 arriba, 4 abajo se van, se eliminan y nos queda solo la x. X más 4 dividido 4 nos da 1. Colocamos el 1. Como vemos que los términos entre paréntesis se repiten, ¿qué nos quedaría? Única y exclusivamente el poder trabajar lo siguiente. Y decimos que la respuesta sería x al cuadrado más 4 por x más 1. Y entonces esta sería la respuesta de nuestro ejercicio. ¿Alguna pregunta, duda, comentarios, compañeros? Bueno, ¿qué pasaría si ahora tenemos este otro ejemplo? X al cubo menos 2x al cuadrado menos 3x más 6. Ok. Aquí lo vamos a trabajar de igual manera. Verde y naranja. Trabajemos lo verde primero. ¿Qué se repite? Lo verde se repite solo la x. La x al cuadrado, porque es el exponente más pequeño. Entonces colocamos x al cuadrado por x al cubo dividido x al cuadrado. Esto nos da igual a x. ¿Va? X menos 2x al cuadrado dividido x al cuadrado. X al cuadrado arriba y x al cuadrado abajo se eliminan y nos queda únicamente la 2, el 2. Entonces nos queda x menos 2. Ahora, aquí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a agrupar solamente 3x más 6. El signo negativo se queda afuera. Entonces el signo negativo lo ponemos afuera. Y entonces, cuando nosotros tenemos un signo negativo que se queda afuera del paréntesis, automáticamente cambiamos los signos que estamos trabajando en la parte de adentro. Es decir, ¿cuál sería el factor común aquí? El factor común aquí sería el 3, ¿cierto? Bueno, entonces trabajamos 3 por 3x dividido 3, 3 y 3, se eliminan y nos queda únicamente la x. Nos queda x. Ahora, era lo que les decía. Aquí teníamos un signo más, pero ahora como afuera del paréntesis tenemos un signo menos, ¿qué tendríamos que hacer? Cambiar el signo de este y nos quedaría como menos 6 dividido 3. Esto va a ser igual a 2. Y entonces nos quedaría x menos 2. ¿Sí? Y entonces, como tenemos repetido el x menos 2, solo colocamos que la respuesta sería x al cuadrado menos 3 por x menos 2. Y esa sería la respuesta de nuestro ejercicio. Ahora, mucho ojo. Insisto, si en el último término tenemos signo negativo, pero afuera del paréntesis del factor común, perdón, si en el último término tenemos signo positivo,
pero en el segundo factor común nos quedó signo negativo, automáticamente tenemos que cambiar el signo. Eso es una ley no escrita que se tiene que seguir sí o sí. ¿Alguna pregunta, compañeros? Ok. Para validar la asistencia del día de hoy, les voy a dejar dos ejercicios que los tienen que resolver y mandar captura de lo resuelto al grupo de WhatsApp para que yo ya pueda asignarles su punteo de asistencia del día de hoy. ¿Sí? Entonces, el primer ejercicio es este. Y el segundo ejercicio a lo mejor va a ser, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuáles ponemos? Ah, no, este no. Les va a costar mucho. Este está sencillo. Muy bien. Tenemos esos dos ejercicios, compañeros. Por favor, resolvámoslo en el cuaderno. Y cuando ya lo tengan resuelto, me mandan ahí al grupo de WhatsApp la resolución del ejercicio, si son tan amables. Y pues con gusto le podemos asignar el punteo correspondiente. Así que cualquier duda quedo al pendiente de mi teléfono por si me escriben en el grupo o al chat personal, o se activan su micrófono o escriben en el chat aquí. Así que adelante, compañeros, cualquier duda quedo a sus órdenes.